El lunes 26 de agosto, las aerolíneas Avianca y LATAM anunciaron públicamente que debido a una crisis del combustible jet no iban a poder cumplir con sus itinerarios y anunciaron no solo la cancelación de algunos vuelos, sino el cierre temporal de la venta de algunas rutas. Sin embargo, solo unas horas después de este pánico que generó estos anuncios, como por arte de magia, estas dos aerolíneas comunicaron que su proveedor de combustible, Terpel, les había notificado que todo se había normalizado y por lo tanto estas aerolíneas comunicaron que todos sus vuelos operarían normalmente. Pero ¿cómo es posible que después de un anuncio tan radical, solo en un par de horas desaparezca la crisis? Si este fue un problema que al parecer se pudo solucionar en un par de horas, ¿por qué todo el escándalo mediático? Pues todo empezó cuando Terpel, una de las distribuidoras más grandes de combustible del país, le informó a las aerolíneas que debido a la falla eléctrica que se presentó el 16 de agosto en la refinería de Cartagena, en la que hubo una disminución en la producción del 5% de combustible, era probable que Ecopetrol no pudiera cumplir con el abastecimiento del combustible en un 100% y que por lo tanto, ante esa falta de certeza, pues Terpel, en una decisión de prevención, reduciría el suministro de combustible solicitado por las aerolíneas para agosto en un 15%. Aunque según la comunicación inicial de Terpel, la decisión de limitar el suministro de combustible en un 15% se debía a la falta de certeza de la fecha en la que la planta Reficar iba a reanudar su operación en un 100%, todo indicaría, y según lo dicho en otro comunicado por Terpel, que la causa real del miedo de desabastecimiento no fue la falla eléctrica que ocurrió en Reficar, porque finalmente ahí solo se afectó la producción del 5% de combustible, sino que se debe a la alta demanda que se está presentando de este combustible en el país. Por supuesto, si al exceso de demanda se le suma una falla que disminuye la producción, así sea en un pequeño porcentaje, pues la situación se complica un poco más. Pero eso no significa que vaya a haber un desabastecimiento porque aunque la capacidad de las dos refinerías del país al parecer no logra suplir el exceso de demanda que se está presentando en el país, igualmente el combustible que falta pues se puede importar. De hecho, tanto Ecopetrol como Terpel habían confirmado que días antes del apagón que ocurrió en Reficar ya se habían adelantado las acciones para importar combustible de avión para cubrir la creciente demanda de combustible. Desafortunadamente, el exceso de demanda se cruzó con la contingencia que se presentó en la planta de Reficar por el apagón, pero esta última al parecer fue una contingencia que pudo superarse relativamente pronto con la reanudación de las operaciones de la refinería. Por ejemplo, Ecopetrol no le vende directamente combustible a las aerolíneas, sino que Ecopetrol solo le vende combustible a los grandes distribuidores como Terpel, Prima, Chevron, y son estos distribuidores los que le venden a las aerolíneas y demás consumidores finales. En esa medida, los distribuidores como Terpel, por ejemplo, le compran a Ecopetrol toda la producción nacional, pero si esa producción nacional no es suficiente para suplir la demanda de los clientes de estas distribuidoras, son estas las que deben pedirle o decirle a Ecopetrol que se va a necesitar más combustible del que se produce nacionalmente y Ecopetrol tendría que importar ese excedente que requieren los clientes de estos distribuidores. Por ejemplo, según proyecciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética, que es una unidad adscrita al Ministerio de Minas, el crecimiento anual promedio de la demanda de este combustible es del 4.63%, que se traduce que para el 2024 se empezarían a necesitar más de 40.000 barriles al día, mientras que las dos refinerías que existen en Colombia solo tienen la capacidad actual para producir aproximadamente 37.000 barriles al día. Y aunque la unidad que realiza las proyecciones es parte del Ministerio de Minas, pues son las distribuidoras las que deben definir cuánto combustible le van a comprar a Ecopetrol para suministrarles a sus clientes finales. Es decir, si las grandes distribuidoras notan que sus clientes van a necesitar más combustible del que Colombia produce nacionalmente, deben solicitarle a Ecopetrol que se importe ese excedente que necesitan, porque solo Ecopetrol es el que puede importar ese tipo de combustibles. Pero Ecopetrol no importa combustible para tener reservas. Las reservas que
tiene un país son de petróleo crudo, no de combustible. Entonces, Ecopetrol solo importa combustible bajo pedido, es decir, en la medida que ya esté vendido. Y aunque en la última carta de Terpel señaló que los 2 últimos meses supuestamente Ecopetrol venía entregándole menos combustible del solicitado, el presidente de Ecopetrol afirmó que desde hace algunos meses Terpel no había solicitado una importación de combustible, es decir, que la demanda que se estaba atendiendo solo se estaba atendiendo con el combustible de producción nacional. Pero como ya lo mencioné, pues debido a la creciente demanda que existe en el país, las 2 refinerías del país no tienen la capacidad suficiente para suplir ese exceso de demanda y por lo tanto, pues las distribuidoras debieron haber pedido o deben pedir la importación del exceso que necesitan. Entonces lo que no se comprende es pues ¿por qué tanto escándalo si ya desde antes del apagón de Reficar se había anunciado la importación de 100,000 barriles para cubrir el exceso de demanda que se sabe llegaban a finales de este mes, importación que finalmente también pues va a servir o va a ser aprovechada para suplir esa disminución del 5% que hubo en la producción temporal del combustible debido a la contingencia que se presentó en Reficar. Sea lo que sea, en todo caso, aquí como ya se dijo que no había razón para frenar el suministro de combustible cuando se sabía que la importación pues iba a llegar, como bien lo han anunciado las aerolíneas, cualquier cambio, modificación o retraso que los consumidores sufran en su vuelo debe ser debidamente compensada. Aunque este tema de todo el suministro de combustible pues ha sido un caso muy puntual, de manera general ningún problema que tenga la aerolínea digamos con el tema de combustible como por ejemplo puede ser tanqueo, es una causa justa para limitar las compensaciones a las que tiene derecho un consumidor cuando, por ejemplo, se cancela, se retrasa o se cambia el itinerario de un vuelo. Así que, pues, aun cuando esta situación en principio se creyó que era una fuerza mayor que podría exonerar de responsabilidad a las aerolíneas, ya, digamos, la Aeronáutica Civil dijo que esto no era una causa que eximiera de responsabilidad a las aerolíneas para no pagar las compensaciones a las que haya lugar. Así que si usted tuvo algún cambio de itinerario, retraso o negación de embarque o cancelación de vuelo y la aerolínea no le paga su compensación, puede interponer una queja ante la Superintendencia de Transporte, que es la autoridad encargada de realizar y adelantar todas las investigaciones frente a las aerolíneas e interponer pues eventualmente sanciones. Así que bueno, por ahora esto es lo que se sabe de toda esta situación con el tema del combustible de aviación. Nos vemos en un próximo video y no se olviden suscribirse al canal. Chao.